Lo que te dije al principio, estamos tan llenos de abundancia que sería irresponsable no retornar algo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Blanco y Negro, un espacio de Atma Prana donde hablamos sobre temas de elevación de conciencia, bienestar, basados en 4 ejes principales: el espiritual, el emocional, el físico y el mental. En el día de hoy vamos a hablar sobre el Kabbalah, sobre cuáles son, más allá de cuáles son los beneficios, cómo utilizarlo como una herramienta para vivir mejor. Y tenemos como invitado a David de Nubila. Yo siempre digo David de Nubila. ¿Cómo se dice tú? David de Nubila. Oye, te jodo la vida con el Nubila, sí. de Nubila. No es tan David de sencillo. Me han Nubila. dicho de todos los, me han dicho David del de Nubila. Huila. David de Nubila. Sí, Vamos a sí. ponerlo en términos sencillos. Estamos con él hoy. Él conoce del tema, del Kabbalah o el Kabbalah, como sea que se dice el nombre. Yo le digo Kabbalah, tú le dices la Kabbalah. La cábala, sí. Aquí tengo mi productora, me creó una pequeña reseña, vamos a leerla rápidamente. David tiene 42 años, es barranquillero, se define como una aleación entre arte caribe y una visión de futuro espiritual. Se considera un tecnócrata, donde el futuro de nuestra sociedad se encierra entre el desarrollo tecnológico espiritual y la proyección del propósito colectivo. David, explícame un poquito esto de esta definición tuya y arranquemos el tema del Cábala y cómo utilizarlo como una herramienta para vivir mejor. Bienvenido, Muchas querido. gracias. Bienvenido. Qué lindo este espacio. Lo venía trayendo hace rato, así que por eso me pareció muy coherente cuando vi tu video y te propuse que charláramos porque lo necesitaba dentro de mi desarrollo y me pasan este tipo de situaciones. Atraigo lo que deseo desde el corazón y pasa. Y esa vaina Sincronicidad. siempre me ha generado como Sincronicidad se una llama sincronicidad. ese fenómeno que se da cuando tú estás muy conectado con tu ser, con tu propósito. Pero ¿cómo empezó en ti el tema del Cábala? ¿Cómo arrancó toda esta película? Bueno, arrancó hace varios años, desde el 2003, cuando estudié en la Universidad de Teología. Algo muy extraño, me interesó mucho el estudio de las religiones del mundo. Ujú. Entonces yo en la Javeriana, en Bogotá, había una electiva y yo no lo pensé dos veces y empecé a estudiar teología. Y fue mi primer approach, el primer acercamiento con las diferentes religiones del mundo. Cuando volví a Barranquilla, seguí con el estudio independientemente. Me tomé un par de libros de la Yo no biblioteca. sabía que tú has estudiado teología. Sí, esa es una parte mía Bueno, yo conozco a David, lo conozco hace rato. No es que acabe de conocerlo ahora mismo. Entonces, por eso y trabajemos juntos. O sea, sí, en un momento estuvimos trabajando en el tema de mercadeo y por eso se tenía más como metido en ese cuento. sí, correcto. Ha sido una exploración constante de situaciones y de cosas que el mundo me ha traído y que he visto. Y he sido muy curioso para entender la física de nuestro mundo. Ujú. Y uno de esos, cuando encontré la música, que estudié ingeniería de sonido, el sonido, cuando entendí cómo se generan las ondas y de ahí cómo entiendo los planetas y la luz. Ujú. Y bueno, también me gustaba mucho la física en el Pero mucho colegio. eso te iba a decir, mucho Ujú. desde el tema fisicológico. Sí, de acción-reacción, causa-efecto. Exacto, no desde el punto de vista esotérico. Pero Sí, hay una línea muy delgada cuando sí, estudias ese sí, mundo claro, claro. subatómico. Claro, pero digamos que yo conociéndote diría que tú eres más científico. O sea, que lo verías como desde el punto de vista, no sé si me equivoco, corrígeme, pero como que lo estás analizando desde Ajá, la lógica. Es decir, sí. esto es así, 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 y se puede probar. Sí, esa era mi idea. O sea, creía que era algo más causa-efecto, reacción, acción-reacción. La música puedes tocar una cuerda y la cuerda pues comenzaba a vibrar, ¿no? Y eso se podía medir y pues eso generaba colores, sonidos. Pero en ese estudio del sonido, que me volví DJ de música electrónica,
No sé si, no sé, Estoy no sé, esperando. No, a ver, no estoy sabías esperando. que yo Mejor era dicho, usted es DJ. es otra persona que la que yo conozco. Yo No, no, fui no mucho tiempo sabía. DJ. En Bogotá. En Bogotá yo viajé mucho, toqué en muchas discotecas, ya hacía mi propia música. Prácticamente la Universidad del Norte, yo estudié Relaciones Internacionales después. Oh. Entonces también me gustaba el tema del tema sociales. Los temas sociales Ujú. entonces yo decía, ¿cómo conecto la física de la música, el sonido, con los temas sociales? Entonces lograba hacer eventos de muchas personas, 5.000 personas, gracias a un amigo que también creyó en esa idea y nos dimos cuenta de la causa y el efecto a partir de la música, cómo vibraba la gente con la música, pero yo siempre fui muy observador, o sea, no solamente era el dinero por hacer el evento, sino el efecto que tenía la música en la gente y ese mismo efecto me hizo retirarme de la música. ¿Pero por qué? Porque no había una correlación positiva con lo que estabas haciendo. ¿O Mm, qué te impulsó a... O sea, cuando lo entendiste, ¿por qué te saliste? Porque la gente empezó a usar mucho tipo de drogas. Me acuerdo que el evento Ah, me lo compró Marlboro y se perdió el propósito. Cuando ya Marlboro en su momento, pero bueno, no sé si puedo decir marcas, sí, claro. pero en ese momento Marlboro compra el evento y pues intoxicó a 5.000 personas por mí. Entonces yo en ese momento tuve un espacio cuando estaba tocando, me acuerdo a las 12 de la noche, pues el evento era mío y eso salieron los fuegos artificiales porque en ese momento era la hora Marlboro. Y yo en ese momento vi a la gente, no entendía nada de la música que yo estaba poniendo. Lo que Ujú. estaban era drogados, fumando. Y yo en ese momento siento que tuve una epifanía o algo así, no sé si se llama, si es el Sí, concepto correcto. ese es el Y concepto, ese sí. día dije, nunca más vuelvo a hacer un evento de música electrónica y nunca más lo volví a hacer. ¿Y cómo entró entonces en esta ecuación que me estás contando, esta historia que no conocía? ¿Cómo se empezó a meter el cábala? Porque yo, es Sí. algo que fue evolucionando dentro de tus estudios Ujú. teológicos, Sí. o cómo llegaste hasta el cábala eventualmente ahora, en tu vida ya más adulto. Porque eso fue, me imagino que en tus 20. En mis 20, de los 23 a los 29. Ok, Fue esa, esa cuando época. encuentro la cábala hace poco, tenía todo lo que yo había de alguna manera explorado. Eso fue algo muy bonito porque me considero una persona lógica, donde la física y la química y el tema cuántico me llama mucho la atención. Y cuando tenía que irme de viaje a una conferencia en los Estados Unidos, una persona muy cercana a la comunidad judía, Ujú, cuando supo que me iba de viaje y que habló conmigo dos, tres palabras, así como estamos tú ahora, ujú. me dijo, tú tienes que leer sobre la cábala. Así de chévere. Sí, el man conectó con mi propósito y ver la vida de alguna manera me recomienda la Ujú, cábala. Y me habla desde lo atómico. Y yo, ¿cómo así que una ujú. religión Claro, o este tema espiritual tiene una base cuántica, científica. científica desde el punto más diminuto del átomo? Porque siempre había leído que ahí estaba el alma. Ok, ¿Sí? ¿Cómo qué se manifiesta interesante. el alma? Desde Desde lo lo cuántico. cuántico. Aclaremos una vaina, Ujú. porque yo dentro de mi búsqueda también tuve la oportunidad de conocer o de practicar, yo no sé si ese es el nombre correcto, pero estudié Cábala Ajá. en Miami. Cuando viví en Miami, hay un centro en Aventura, Ok. cerca de donde estábamos nosotros viviendo, y tuve el chance de estar ahí. Y me pasó en una época donde estaba Ujú. muy mal. Acababa de pasar por un divorcio, me sentía muy... Yo nunca he sido un man de depresión ni nada, pero me estaba sintiendo mal y tenía mucha rabia por cosas que pasaron en el divorcio, que no voy a entrar en detalles. Y llegué al Cábala y en el Cábala encontré a un maestro que se llama Shimon. Simon le decían en inglés, pero Sí. su nombre real era Shimon. Y con él, todas sus enseñanzas, a mí me gustó mucho lo que aprendí con él, porque todo lo que él, la forma como él hablaba, era muy como equivalente a lo que hacía Jesús, que él no hablaba sino en parábola, sí echaba cuentos de cosas que tenían siempre una enseñanza y así fue que eh, él nos enseñaba a los estudiantes sobre el Cábala. Pero quería aclarar algo, y es que
y el Cábala per se no es una religión, es una filosofía de vida que es diferente y sobre todo porque nosotros vivimos en una sociedad que es muy cristiana, que es muy católica, lo cual está bien. O sea, aquí no estamos diciendo que está mal que tú seas cristiano o católico, X, Y, Z. Que de hecho, al revés, esto es un espacio de inclusión donde todo el mundo, sin importar qué es lo que crees, aquí estás bien recibido porque nosotros lo que queremos es que te sientas bien, no importa en qué estás metido. Pero sí recuerdo que Shimon decía eso. Él decía, esto no es una religión, son principios de vida que se han estudiado durante miles de años, que se han plasmado en libros, de los cuales tú vas a hablar ahora, donde de hecho se ve como muy científico. O sea, como que mira, si tú actúas de esta manera y sigues estas reglas, vas a obtener esos resultados. No importa si crees en el gato, en el mico, o que va a venir cualquier cosa. Entonces quería aclarar, porque tú estabas hablando ahorita del tema de religión, y quería como aclarar eso, que hey, el Cábala no es una religión, es un estilo de vida, es una práctica de un estilo de vida. Sí, yo siento que yo he muerto varias veces en vida. O sea, Uh-huh. en ese momento del evento que te mencioné, ahí murió un David. Claro. Y empecé de cero. Y empecé de cero fue que siempre he tenido ese mismo ciclo de empezar de cero, de empezar de cero. Hace un año tuve un tema económico importante. La avaricia, de verdad, la codicia, eh, el ego, me llevó a enfrentarme a una situación muy compleja. ¿Sí? Y llega la cábala en ese momento de nuevo a decir... Ahí fue que te cogió otra vez. Ahí me cogió después de esa situación muy, muy dura económica, pues porque le aposté mucho al tema, a un negocio importante. Y me di cuenta que estaba cometiendo demasiados errores partiendo del ego. Pero ahora soy consciente del tema porque la cábala me puso contra mi adversario, que soy yo mismo. Exacto. Entonces son unos conceptos... Contra Satanás. Contra Satanás, contra Lucifer, que viene a dar luz. Imagínate el concepto tan bonito que yo no había entendido el tema de Lucifer. Cómo Lucifer es lo que viene a dar luz, porque te pone algo que superar. Claro. Y al superarte te conectas con la luz. Entonces Lucifer viene a este mundo. Bueno, es un concepto debatible, pero yo lo siento así, que más es lo beneficioso como función que tiene dentro de nosotros como humanos para encontrar como seres de luz. Entonces nos toca superar el pan de la... Es una oscuridad relativa. Es que nosotros, bueno, en temas que tratamos con... Mi esposa está aquí detrás de cámaras, no se ve, pero ella que también estamos en esta búsqueda, en este cuento de coaching, de principios de vida, de todo este cuento, siempre hablamos y entendemos y sabemos y hemos llegado a la conclusión de que la oscuridad es necesaria, porque la oscuridad es la única que te permite ver y apreciar la luz. Sin oscuridad, sin la polaridad, no aprecias. Si no te sientes mal, no aprecias que te sientas bien. Entonces, te estabas contando que tuviste un episodio fuerte, económico, donde la avaricia, el ego, que el ego es el que... Y me gusta que estés diciendo eso porque me siento identificado. Siempre pasamos por esos procesos donde creemos que estamos en el top of the world, encima de todo, y nos meten un trancazo y nos dicen, ¿cuál es el viaje tuyo? Cálmate. Y organízate y olvídate de ese cuento. Tú eres un man que viniste aquí a ayudar a los demás a despertar conciencia, y sí, te puede ir bien, puedes ser próspero, pero ¿bajo qué parámetros? Ajá, sígueme echando cuento entonces. Ya no sé por dónde iba, pero... No, pero pasó eso, tuviste este episodio duro. Ajá, ¿y qué pasó ahí? Fueron muchas cosas que me estaban pasando alrededor. Primero, la codicia de poder tener un negocio en poco tiempo millonario. Pasé muchas cosas por sentadas. Debía haber sido mucho más cauteloso. Debía haber entendido mi proceso. Porque sí tenía la idea clara. La idea se ejecutó como yo lo soñé, pero el resultado no se dio. Y decía, ¿por qué no se dio? Si es que todo lo hice según mi criterio, según mi profesionalismo. Logré un resultado enorme, pero nunca se vio el resultado final. O sea, fue una vaina... Pero cuando tú dices final, ¿es financieramente? Financieramente. Las condiciones que no podía controlar fueron las que destruyeron
o me demostraron a mí que no dependo de otras cosas para que las cosas realmente funcionen. Y es ahí donde encuentro que la cábala me coloca en mi puesto y me dice, tú todavía necesitas crecer espiritualmente para atraer realmente ese éxito que quieres, pero también date cuenta que ya lo eres. O sea, es una vaina, o sea, es como que la riqueza está al lado mío todo el tiempo estoy lleno de abundancia y este mismo me dijo, tú no necesitas tanto porque tú eres abundante, y me di cuenta que a mi alrededor había tanta abundancia en mi esposa, en mi hija, en mis suegros, en todo lo material, que lo importante de lo material es lo material. Vivimos en un mundo material, tenemos que saber vivir en lo material y no desechar lo material. Y en lo material está el día a día también, lo que te pasa. Uno no se hace, un marinero no se hace capitán en aguas mansas, sino en un momento turbio. Es ahí donde te haces un capitán real. Entonces ese concepto de irse a la montaña y allá, no. La cábala te pone en tu lugar y te pone en el lugar donde tienes que estar para superarte. Y aquí estamos. ¿Y cómo lo hace? Porque yo te escucho y mi esposa yo sé que está pensando en su cabeza, ahí le están dando una sopita de un caldito que él necesita, eh, porque yo también paso por esos procesos. Uno cuando está en crecimiento y avanzando, y no es que yo me crea ñerda, que yo estoy el más espiritual, pero siento que a mis 44 años he recorrido la vida y siempre he estado buscando y estoy en un momento donde me siento más despierto. Sí. Pero te escucho y me siento full identificado con muchas de las cosas que dices Sí. y de a veces no apreciar la abundancia que hay en ti y que está. O sea, que yo a veces digo, no, joda, quisiera esto o lo otro, no sé qué. Uno siempre tiene metas y eso está bien. Pienso que ser más que codicioso, tener aspiraciones es importante, porque de hecho entre más grande tú eres dentro del contexto de lo que estás haciendo, si lo haces bien, más personas puedes ayudar. Entonces ahí sí tiene mucho sentido proyectarte y crecer. Pero sobre el concepto de ser abundante, no bajo la presión del ego, sino de tu ser. Entonces, tú nos estás contando esta historia, llega la cábala, te presenta otra vez, te abre, toca la puerta y bueno, mijo, usted estaba un poquito equivocado y vamos a meter un jalón. Para Sí. otras personas no es el cábala, para otras personas es otra cosa. Contigo fue el cábala. Y lo interesante es que nos compartas en tu historia cómo, la metodología, por decirlo así, que aquella persona que esté viendo el video, que esté viendo este podcast, que esté escuchándolo, diga, bueno, con David escuché esta situación, pasó esto, tuvo un problema, y ahora después con el cábala, haciendo A, B, C, D, E, F, G, está de este lado, se encuentra donde está bien y va a seguir creciendo porque está aplicando esos principios. Un principio que realmente me transformó, y es la tecnología más grande que la cábala tiene, es algo que dijo Jesús en su como cabalista. También Jesús, hay una fuerte tendencia a creer que Jesús fue cabalista. Lo que estudió dentro de sus años de juventud. Sabes que Jesús tiene una etapa Es oscura, que no se que sabe. no se sabe qué hizo, Desde la pero niñez hasta los 30 y pico, que volvió a sí, aparecer en el ruedo en la Biblia. los cabalistas lo tienen súper identificado como uno de los más grandes cabalistas de la historia, porque fíjate que él rompe un poco las doctrinas de la Torá, o sea, todas las doctrinas de hebreas, de esos movimientos más ultra rabínicos o rabinos muy, de verdad, que son muy arraigados a esas. Jesús vino a transformar, a ser un poco rebelde ante esos conocimientos. Y Jesús dijo algo muy bonito y es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando lo que significa eso tiene una connotación desde la palabra, desde su significado, hasta el ser y lo atómico. Entonces, desde ahí empecé a de construir la tecnología. Y lo coloca en un lenguaje tan bonito, tan sencillo y tan simple. Ama a tu prójimo, como lo que estamos tratando de hacer aquí, que la cosa sea simple. Y él simplemente con 4 palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo, renueva la fe hacia la luz
hacia la luz del Eterno, Ujú. a la luz de Dios. Ujú. Pero en esta decodificación, em, ¿qué ha pasado contigo? O Sí, sea, después de que pasó esta caída este año, eso fue hace un año, sí. ¿qué ha pasado este año? ¿Cuáles son los movimientos que han habido refiriéndote a la cábala? Para que la gente empiece a identificar, ok, esto me pasó y porque la idea es tener una metodología de qué puedo hacer yo también. Yo te puedo contar mi parte, pero Bueno, una metodología, como decirte, paso uno, meditar. Creo que la eso, meditación ha sido eso, ajá, la meditación como oración bajo unas técnicas cabalísticas. Son muy interesantes al momento de hacerlas. Hay un libro que se llama Meditaciones de un cabalista que tiene mucho sentido como lo hacen, como lo promueve. Eh, Primero meditar. Después de meditar, ponerlo en práctica, o sea, ver en tu familia, en los que están más cerca, cómo los puedes ayudar a hacer, cómo das de ti más, cómo bajas, tratas de identificar tus momentos de ego o momentos de reacción para no herir a tu esposa, para no herir a tu hija, para no herir a las personas más cercanas, porque si no logras controlar eso, no controlas si cuando estás en la calle te encuentras con alguien que te choca el carro. O partes de lo más cerquita que tienes, donde comienzas a ver cómo esos beneficios los obtienes, y de ahí me voy a la calle. Ahora sí, tercera fase, lo pongo a prueba en la calle. Y cuarto, para mí yo creo que siempre pensar en crear algo para dar a más personas. O sea, ajá. como meta, como objetivo de mi alma, es crear algo que ayude de forma masiva a muchas más personas. Entonces, no sé si eso es una metodología. Claro que es una metodología. Lo que pasa es que la gente tiende a complejizar. De hecho, nosotros hacemos en nuestra práctica, hacemos algo que después te voy a explicar con calma detrás de cámaras. Nosotros Ujú. hacemos unas ceremonias con medicina sagrada Ok. y siempre, muchas veces, siempre yo hablo sobre lo que tú dijiste ahorita de Jesús. Digo, no joda, qué vaina jodida que Jesús dijo, ámense a los demás como yo los he amado, básicamente como lo del prójimo. Eh, en esa época, el mal lo mataron Ujú. y después crearon 300 años después, no sé cuántos, pero más o menos fueron como 300 años después, se creció tanto esa creencia, que el cristianismo cogió tanta fuerza que el paganismo se tuvo que fusionar con lo que se estaba ahí de entre lo que la gente creía de lo que hizo Jesús versus el paganismo, lo unieron y hicieron un sancocho y formaron la religión cristiana católica. Sí, ¿Sí me entiendes? O sea, sí, y realmente hoy en día nosotros, cuando tú hablas de que si tu metodología es sencilla, son 4 pasos, Jesús, eh, el man ha hablado de una vaina sencilla. El tema de, no sé, yo siempre, la mente humana es como, es que lo que tú me estás diciendo es una representación de lo que es la mente humana, porque la mente humana es complejamente sencilla. Puede ser muy compleja o puede sencillamente procesar las vainas de manera sencilla. Y esto es así, 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 así. Tú hablas de 4 pasos. Primero, meditar. Segundo, mirar tu reactividad sí, exacto. hacia los procesos que eliges. Que yo me acuerdo, ahora que estás diciendo eso, me acuerdo Shimon diciendo, ¿cómo vas a elegir? ¿Cómo vas a elegir tu vida? ¿Cómo vas a elegir las decisiones o las reacciones? ¿Con el amor o con el ego? Sí. Así decía el viejo Shimon, que en paz Ujú. descanse el maestro. ¿Con el ego o con tu ser? Segunda, bueno, listo, ya tú estás en tu familia, en tu círculo cercano. Ya lo empiezas a volver un músculo que está entrenadito. Vámonos para la calle. ¿Qué pasa cuando estás en la calle y, por ejemplo, el carro está limpio y viene el man ese el que limpia los El vidrios con el muchacho carro que, limpio? No, joda, y a mí me da piedra el claro, carro limpio porque el carro mío, los wipes, las vainas esas no limpian bien. Entonces, si les echas agua, si el man hace así y yo tengo que prenderlo, me queda el vidrio más sucio. Entonces, a veces el carro está, yo limpio el vidrio del man y pasa, me tengo que aguantar la vaina porque yo no joda.
no voy a insultar al man que lo está haciendo porque él quiere, o sea, me pongo en el puesto del man. El man está sobreviviendo, está buscando la forma de hacer, seguramente vino a otra parte. Ok, entonces tercer paso, en la calle, cómo yo actúo en la calle. Y cuarto paso, ¿qué hago? ¿Qué empiezo a crear para que para que haya un beneficio Global, sí. global? Nosotros estábamos en Estados Unidos y Estados Unidos es un país espectacular. Yo amo ese país, pero es un país que está muy estructurado desde el hacer. Y se pasó tanto de calidad en el tema del hacer que ya se olvidó del ser. Entonces tú por eso ves en Estados Unidos tantos problemas de personas de salud mental, personas que se sienten, o sea, hay mucha soledad, eso es real, eso no es mentira, porque ya es demasiado hacer. Entonces los padres tienen sus hijos, pero entonces no los pueden cuidar porque tienen que trabajar todo el día. Entonces los pelados se tienen que quedar en un daycare, después los cuida no sé quiéncito, los vean los papás en la noche. Entonces los pelados crecen con una sensación de abandono, bullying, mierda, a los 18 tienen acceso a una escopeta y mierda y se vuelven locos y matan gente. O sea, eso es un resultado del demasiado hacer. En países como nosotros quizás no hay esa prosperidad económica o ese consumo, ese capitalismo salvaje, ¿no? Pero fuerte, pues en Estados Unidos es el país más consumista del mundo entero. Pero hay mucho más calidad de vida, hay mucho más comunidad, hay mucho más, ¿sí me entiendes? Sí, Todo, basan su felicidad en lo material, pero en Colombia o en países latinos, la felicidad, tú has ido a un pueblo en Colombia, lo felices que son, ujú, inclusive cómo conversan unos con otros, cómo todavía se chiflan en la calle. La felicidad es un tema cultural, entonces cuando le quieren imponer a nuestros países un método materialista, consumista, existen esos choques, pero queda siempre el origen. Y yo creo que por eso nuestros países tienen tanta riqueza, porque no terminan de ser acoplados hacia el sí, materialismo, sino que sí. mantenemos nuestros ritmos, Ujú, ujú. nuestros ritmos. Y si eso no creo que pierda, porque eso sí es real. Sí, correcto. Eso es parte de lo que nos identifica. Pero volviendo a ese cuarto punto que tú nombraste, Sí, nosotros cuando regresamos decidimos que queríamos hacer algo para ampliar ese mensaje de bienestar, de que hago yo, porque para mí hoy en día, te lo juro, si yo no hago algo que mejore la vida del otro, mi vida no tiene sentido. O sea, me siento como que si no, mi propósito está muy ligado hoy en día, más que nunca, a servicio. sí, Una cosa no significa que uno quiera que me quiera quedar sin un peso y andar a pie, no. No, al contrario. Soy una persona que me encanta la abundancia, pero desde el servicio. De cómo hago yo, qué creo yo para que las personas que se cruzan conmigo, estén mejor. En escala pequeña inicialmente y después que se empiece a masificar. Porque si nosotros viviéramos, y suena un poco utópico un poco ese tema, pero si nosotros viviéramos en una sociedad que fuera así, no joda, todo fuera mejor. Todo fuera mejor. O sea, si tuvieras, tú por ejemplo, tú me dices y me hablas de estos temas que la última vez que tú y yo hablamos fue hace como 4 años por ahí. O sea ujú, que tuvimos un cruce de conversación y siempre fue muy rápida, siempre fue dentro el ámbito de la universidad y de la clase de mercadeo que vamos a hacer, no sé qué, o sea, muy de trabajo. Y hoy en día te escucho y me encanta escucharte, lo que estás diciendo me parece del putas. Y ver que hoy en día estás más preparado para dar más sí. a la sociedad. O sea, imagina. Yo siempre tuve una preocupación y era cómo ayudar a más empresas a que no se las llevara la tecnología. O sea, cuando yo veía en mis estudios el tema de Amazon, el tema de Apple, el tema de las grandes tecnológicas, se iban a comer todos los negocios pequeños, que cada vez veía, porque eso le afectó a mi papá. Por ejemplo, mi papá cuando llegó a Home Center lo quebró. Home Center abrió y todas las ferreterías y Ferreterías. todo ese modelo económico se vio afectado por un grande. Y eso a mí me afectó económicamente en mi familia y yo me desconecté un poco de mi papá porque me imagino lo que él estaba pasando en ese momento.
Entonces yo nací, que no es impronta, yo decía, yo voy a crear educación para formar a los microempresarios y empresarios o personas que toquen la tecnología. O sea, que sepan cómo la hacen los grandes, que no sea algo que por allá solo lo tienen los grandes. Y cuando yo creé la Academia de Marketing Digital, que fue donde tuviste clase, mi propósito siempre fue que la gente viera cómo se hacen las cosas y antes de que venga un grande, ellos tengan las herramientas estratégicas y tácticas para enfrentarse con los grandes. Ese fue mi propósito en ese momento. Entonces yo vibraba con eso. Y hoy día sigo vibrando por eso. Entonces dije, pero ¿yo por qué cobro? ¿Yo por qué siempre estaba cobrando? Porque siempre hacía un curso y cobraba $1.000.000 por puesto. Ahí había algo que no coordinaba con mi propósito. Hoy día tengo un curso gratuito y quiero seguir haciendo cosas gratuitas porque realmente ese es el propósito. Porque no voy a vivir de eso. Ya decidí que para mí la educación no puede ser cobrada. Lo que hay es que trabajarse uno mismo, nutrirse, estudiar, ponerlo a prueba y llevárselo a la gente. Pero la gente tiene que saber cómo hoy la inteligencia artificial va a acabar tu negocio o lo va a hacer que se engrandezca. Y ese es mi propósito hoy, porque yo soy como, no sé por qué tengo ese, o sea, sí sé por qué, porque alguna vez alguien me dijo que yo fui un sacerdote de una tribu que no sé qué. Eso es otro tema. Eso es otro tema, ajá, exacto. Ahí podemos crear otro podcast. Ese es otro podcast, pero tengo la necesidad de ayudar a la gente a que no pierda su negocio, porque se quedan en lo básico y las grandes empresas que sí saben cómo se hace, se comen el mercado. Por eso a mí me gusta el mercadeo, porque yo sé que por ahí puedo transformar la sociedad y por eso soy futurista y por eso soy tecnócrata, porque yo sé que con la tecnología salvamos hoy en día muchos negocios familiares, la sociedad completa, y me hacía falta el tema del eslabón espiritual. Y hoy estoy en este momento para eso, para también combinar las dos cosas mucho mejor que antes. ¿Cómo lo estás haciendo? Cuando yo actual bueno, lo estoy haciendo con el espiritual con conciencia. Mira algo que bonito. Ahora mismo yo tengo un cliente espectacular. Y siempre hablo de conceptos espirituales para crear una estrategia de marketing. Mira qué curioso. Y mi cliente me ha comenzado a escuchar y el otro día me sorprendió. Mira, me compré el libro tal y me lo leí. Y lo que me decías tiene sentido. Y después empezó a leerse otro libro. Entonces comenzamos a conectar desde lo espiritual hablando de negocios. Pero ¿sabes por qué? Porque a mí, una vez cuando yo fui en un avión y me encontré con un judío en el avión y vio que yo tenía el libro de la Cábala, nosotros no hablamos de negocios. Nosotros hablamos de temas espirituales. Y por ese diálogo que yo tuve con él espiritualmente, me dijo, cuando necesites cualquier cosa, solo llámame. El negocio fue súper secundario, pero la gente que vibra en lo espiritual es donde más se conecta y más resultados hay. Por eso los judíos, con todo lo que les pasó, conectan desde lo espiritual y se ayudan entre sí. ¿Cuál es el éxito de los negocios de los judíos? La unión, claro, la unificación, claro. la unidad. Sí, la búsqueda siempre de ayudar al otro. Sí. Ahora, independientemente de lo que está pasando en Israel con su guerra con sí, no, y no que la gente no piense que es que aquí no hay bandos. Sí, no. Es filosofía de vida. Sí. Y cada vez es más caótica la situación, porque cada vez más personas estamos despertando. Y entre más caos exista, más despertar hay. Y por eso hoy tú tienes este programa, este podcast, y por eso estamos vibrando, porque no hay otra solución al caos, sino conectarnos otra vez. Exactamente. Si no pasa la sombra, si no hay caos, que es lo mismo, no nos podemos empezar a darnos cuenta de, bueno, ¿y de qué se trata esta película? Y nos pasa mucho, pues yo creo que en esta edad es la propia. No sé, pues digo, cuando estás en tus 40 y has vivido lo suficiente como para tener como un círculo completo. Yo no sé si tú te leíste el libro de Pablo Coelho, ¿cómo se llama el libro que es famoso? El alquimista. Entonces, si te acuerdas de ese libro, Sí. pero inicia en un palo, el man está en un palo y tiene un sueño, que tiene un tesoro
y el tesoro está en Egipto y el man hace toda la travesía, le pasan 350.000 cosas, casi lo matan, o sea, le pasa de todo, llega hasta allá y cuando llega hasta allá para ver las pirámides de Egipto y casi en el lecho de muerte le revelan que el tipo le dice, no, es como si como yo una vez tuve un sueño que había un palo, o sea, donde inició el cuento, que había un palo y que debajo de ese palo estaba el tesoro y el man, o sea, oh my God, o sea, todo este recorrido y es un paralelo al tema de que la respuesta, el tesoro está en ti, Sí, pero tienes que hacer todo el recorrido. sí, Si no claro. haces el recorrido, o sea, hoy en día, y vuelvo al tema de los 40, eh, hemos trabajado, hemos tenido familia, hemos llorado, hemos sufrido, o sea, nos han pasado diferentes cosas, hemos tenido cosas, hemos fracasado, y entonces tenemos muchas más herramientas, pero llega un punto donde tú dices, bueno, pero ¿de qué se trata? A mí me pasó, no sé si fue lo mismo contigo. ¿De qué se trata toda esta película? Ya, o sea, cuando yo tenía 20 años, la forma en cómo sentía la vida no es la misma que la forma como la siento ahora. Decía, bueno, ya yo he tenido todas estas vainas que me han pasado. Y, chi, ¿de qué es esta película? O sea, no puede ser que mi vida solo se trate de satisfacer mis necesidades y mi ego, por ende, y ya está. Y ahí empieza tú no, espérate un segundo, hay algo más. Entonces, cuando empiezas a entender que la vida se trata del otro y empiezas a despertar, Ujú. es como que ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ya estoy ahí loco, no, no, pero ven acá. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que el año pasado, antes de venir para acá, trabajé en una empresa donde no tengo nada en contra de la empresa. De hecho, la persona que era la jefe o nuestra jefe era yo la amo, la adoro, pero los principios de la empresa estaban muy desligados de la forma de mi filosofía de vida. Totalmente. Entonces, cuando yo vi, dije, esta vaina no es o sea, fue incluso una gran lección antes de regresar, porque dije, no, yo no quiero nunca más esto. Yo creo que cada cosa que nosotros hagamos sea en pro de despertar conciencia. Yo sé que suena un poquito cliché, porque mierda, eso está como muy de moda, pero no es real. Y el despertar conciencia no es algo muy complejo, porque a mí no me gusta complejizar las cosas, al revés. Me gusta ponerlas más livianitas. Es lo que tú decías, América. Hey, tú cuando empiezas a identificar dónde tu ego, eso es despertar conciencia. Decir, hey, yo veo que mi ego, porque el ego siempre está conmigo, el Satanás está al lado mío, Lucifer está al lado mío ahí, jodiéndome la vida, tratándome de sabotearme. Entonces, ya yo lo identifico. El man arrancó para allá y me quiso hacer un daño, espérate un segundo, yo lo amarro. Eso es despertar, Totalmente. entender el ego. Hey, mira, ¿sabes qué loco? En vez de coger y tú gritarle a tu mujer, por poner un ejemplo, porque la vieja se llevó el carro esta mañana, como pasó con mi mujer esta mañana, y no me dijo, yo me respiro, tranquilizo, y después cuando esté en mi relax, hablo y tengo una conversación, y es una vaina tonta, pero esos pequeños cambios hacen que las vainas sean mejor, porque a veces las personas creen que mierda, el tema del despertar conciencia tiene que ser que viene una luz y entonces te ilumina y mierda, te prendiste y todos esos conceptos que nos venden medio Hollywood Sí. y entonces lo ven como algo que no pueden alcanzar, como algo que está por allá, que yo no soy digno. Y eso es como parte del estar aquí, de obtener estas conversaciones con personas como tú, decir ahí, no seas marica. ¿Sí me entiendes? Claro que eres digno, claro que mereces, claro que eres luz y eres sombra, pero ¿por dónde te vas a inclinar más? ¿Por dónde? ¿Qué vas a hacer todos los días para inclinarte más? La sombra siempre te va a llevar por delante, siempre va a buscar la forma de joderte. Pero como tú meditar, una cosa tan sencilla que nos las hemos complicado. Vuelvo Lo hablaste en el último video, ¿y Gabriel. sabes por qué fue eso? Porque en la última ceremonia que hicimos se me acercó una señora y la vez pasada también se me acercó una señora porque nosotros en los principios de, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Porque hacen una ceremonia con medicina sagrada o hacen una constelación familiar o cualquier tipo de taller y la gente queda muy emocionada y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora para seguir en esta bacanería? Bueno, que medita para que te encuentres con tu ser porque no hay más sabiduría que la que tienes interna y empieza a aplicar lo que empiezas a sentir en esa conexión contigo mismo. ¿Y cómo lo hago?
Entonces, en vez de yo decir, no, mira, tienes que sentarte en flor de loto y mierda y bajarte la cartilla de meditación del Dalai Lama. Entonces, si le complico, lo separo. Entonces, no, vamos a hacerlo sencillo. Pero fíjate tú, el primer principio del Cábala que tú nos estabas explicando, la metodología. Meditar. ¿Por qué meditar? Conexión contigo mismo. Segundo, no reactividad. ¿Cómo elegimos? Y estoy Ujú. numerando otra vez para que sea metodología, Sí, para que se sienta como metodología para las personas que están viendo el video. Segundo, no reactividad. ¿Qué elijo cada vez que voy a tomar una decisión? ¿Desde el ser o desde mi ego? Internamente con mi círculo, mi familia, mis amigos, mis padres, las personas sí, con las que trabajo. Tercero, en la calle, con los extraños. Listo, se empieza el efecto dominó. Cuarto, cómo creo cosas que ayuden a los demás, sí. que hagan que... Y listo, y listo. O sea, esto no es mierda, matemática avanzada. Sencillo, Sí, sí. Ahora que lo pienso, sí es muy sencillo. es simple, y pero también complejo, ¿no? En cada Claro, etapa. Y vas a equivocarte mucho en el proceso. Vas a gritarle a tu mujer, a reaccionar, vas a ponerte bravo, pero siempre el observador. Tienes que estar ahí y darte cuenta que la cagué, puta, pero ahora la cagas consciente. esa es la palabra. Yo creo que eso es lo más hermoso. Cuando La uno cagas dice, consciente. joder, la cagué, porque no hay nada más hopo Sí, que tú ver una persona que la caga y no es consciente. Entonces tú le dices algo tratando de llegar a un acuerdo y la persona en su inconsciencia le importa un carajo. Si no, joda, qué vaina. Y te van a cogerlo por el cuello. Pero tú dices no, porque entonces empieza mi ego a batallar con el ego de la otra persona y ya está. Pero cuando tú ves que la persona en su ego es que ya está consciente, o sea, tú tienes conciencia de eso y la caga y después dices, no, sabes que discúlpame. Y tú tienes la habilidad de decir, no sabes que también discúlpame porque yo hice esto y lo otro. O sea, algo tan simple como mejorar relaciones. Mira, a mí te lo digo, David, este camino me ha cambiado muchas cosas, pero de las cosas más lindas que agradezco es mi relación con mi esposa. Mejoró increíblemente y mi relación con mi raíz viva, que es mi mamá. La otra, y también con mi papá, que a pesar de que murió, había muchas cosas que no tenía claras con él. Y a través de este camino, esas tres relaciones se fortalecieron mucho y por ende muchas cosas alrededor con mis amigos, con mis te hijos. felicito. Yo voy por Entonces, el proceso apenas de perdonar a mi padre, de perdonarme a mí, de no entenderlo, o de entenderlo mucho y que no quiero parecerme tanto a él. O sea, estoy en un conflicto de perdonar esa situación, y a mi madre también. Qué bacano que tú te diste cuenta de eso. Yo estoy para lograr eso, que el propósito, como te digo, en la segunda fase, ujú, es esa. O sea, yo no, ¿cómo voy a hablarle a alguien si no tengo una buena relación con mi familia? ¿Cómo imposible. voy a tener, cómo le voy a decir a alguien si estoy engañando a mi esposa? No podría. ¿Cómo? Exacto. Porque no me doy cuenta del valor que tiene ella, acaso, el valor tan enorme que tiene mi esposa al lado mío. Yo quedo loco. O sea, eso es una bendición. Tener una gran mujer al lado de uno es la cosa más maravillosa que te puede pasar. Es loco, tú le preguntas a cualquier viejo, ya que está listo, ya pelando el guayo. No porque tengamos algo contra el contrario, pero por decirlo de manera coloquial, eh, y siempre te van a decir lo mismo. Hey, lo realmente importante ya lo tienes. Sí, Tu familia, tus hijos. Yo la verdad es que hoy venía hablando con mi esposa, que mi hijo mayor está en Estados Unidos y me hace falta, marica. Me hace falta full. Yo lo veía cada 2 meses y medio y ahora que estoy en Colombia, la última vez que lo vi fue hace 3 meses y me hace falta full, pero es algo transitorio. Estamos viviendo mientras nos ajustamos a ciertas cosas. Pero yo disfruto mucho mis tiempos con mis hijos. O sea, estar con ellos, abrazarlos, darle un beso, sentirlos, sí, sentirlos, sentirlos, sentirlos cerca.
pues tengo una responsabilidad de trabajar y de hacer lo que tengo que hacer, eh, pero a veces no me cojo la vida tan en serio. Como que tengo mi responsabilidad, lo hago pero sabes que déjame cerrar los ojos y déjame ver la vida a través de los ojos de mi hijo que estaba imputado hoy porque estábamos viendo a Papá Noel y se lo llevaron preso en la película. Y el man lloraba porque No, el capítulo de los hijos es un capítulo hermoso, increíble. hermoso, pero tú puedes optar por no, Y hay gente que no conoce ese tipo de amor tan enorme y que lo es. tiene enfrente. Y no quieren tener hijos, y está bien válido. Entiendo que no quiera, por lo que sea, pero ese tipo de amor, que es ese amor incondicional, ciego, no lo vas a tener por ninguna otra persona. Es el Y círculo completo. sí, tenerte tú ahí de nuevo, haber nacido tú de nuevo, es tenerte ahí y decirte, te voy a dar otra oportunidad porque te estás dando la oportunidad a ti mismo con tu hijo y ese hijo te viene a enseñar eso. Entonces eso es incalculable. Esa es la abundancia que yo te quiero Esa decir. es la abundancia real, marica. Esa es la abundancia real. No significa que, y por eso el cuarto principio de tu metodología derivada de lo que has estudiado, lo que has vivido, es esa, crear cosas que ayuden al otro para poder tener abundancia material, que es importante en el mundo en el que vivimos, pero para siempre retroalimentar ese círculo, porque de verdad es que uno no entiende el amor completo hasta que no tiene Mira, hijos. volviendo a la cábala, la filantropía, ese concepto filantrópico de los grandes multimillonarios, es un concepto cabalístico, es impresionante. Cuando tú ayudas a las demás personas sin que sepan quién eres el que está ayudando, eso es una enorme bendición para que se retorna o se regresa sin saber quién es el que está detrás de la fundación, quién está detrás de... Y a nosotros, por ejemplo, el Club Rotario, ese tipo de agremiaciones de personas vienen con fundamentos cabalistas, por ayudar a los demás, ¿sí? Y es por eso que en este momento estamos despertando a eso. O sea, yo estoy, de alguna manera hay que crear algo enorme. Sí lo he vivido antes desde lo musical, desde los eventos. Yo he creado grandes Sí, yo sé, eventos yo los he visto. y he participado de grandes eventos también como conferencista. O sea que ya yo lo he visto manifestarse. Sí, ya tú lo has hecho, Sí, ya tú lo has hecho. pero Tienes ese poder. sí, El universo de la divinidad te dio ese una poder. cosa, ajá, Sí, te lo dio, tú lo tienes. y entonces hay que seguir en eso, pero ahora con un fin mucho más elevado, con un fin Exactamente. realmente. Y no estoy hablando de crear una iglesia, No, no, hombre, qué iglesia. no, 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 no no, sé no, de qué no, no, qué manera iglesia. ayudar a más personas y todavía no lo sé. Estoy en Pero, esa pero aquí estamos en esta película de terror, que no es una película de terror, al contrario, es una película de amor. de amor. Eh, pero es a través de estos medios. Hoy en día, el internet, las cámaras, el acceso. Por ejemplo, tú me dices a mí eso y yo veo mis 18 años de carrera profesional que han sido en producción de video y en mercadeo digital. Sí, Yo siempre vi, de hecho, siempre admiré las cosas que tú hacías. Decía, no, este man es culo teso. O sea, siempre vi, no, este man es un gracias. teso en las cosas, en los eventos, en las vainas, en tus conferencias, te escuché. O sea, siempre vi tu trabajo, siempre seguí tu trabajo, pero cuando tú dices, mira, que yo siempre he tenido la facultad de hacer, empezamos con la historia del DJ y ese evento de 5.000 personas de Marlboro, la muerte de David ahí, y el renacer hacia otro nivel de conciencia, los eventos que hiciste con todo lo del tema de mercadeo, que fueron grandes eventos, y ahora estás en otro proceso, decir, bueno, ya yo tengo este músculo, ahora cómo lo utilizo, para dónde lo utilizo, y me veo reflejado en que no sé cómo, tú me estás diciendo, no sé cómo, no quiero crear una iglesia, pero hay algo que hay que hacer, y yo pienso, digo, para mí, yo me he preparado, tú te has preparado para tener, porque si no tienes esos eventos, si no tienes esos episodios, esa experiencia, esos eventos, esas vainas que tú has hecho, ¿con qué herramientas tú vas a poder decir, bueno, vamos a hacer esto, si no tienes la experiencia? Sí. O sea, tú me puedes a mí, si tú me pones a jugar fútbol, no me llames Y porque que estamos vivos todavía. estamos vivos, pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, yo sé lo que yo soy bueno. Sí, Si tú me dices, hey, loco, ven acá, juguemos fútbol, no, sabes que vas mal conmigo porque yo soy un paquete, yo soy malo, yo no sé jugar bien fútbol. Pero si estamos hablando de producir, de estar enfrente de una cámara, de saber cómo hacer las cosas de este estilo, como lo que estamos haciendo,
hey, yo lo sé hacer, cómo hacer mercadeo, cómo llegar a la gente, cómo es el discurso de venta, yo lo sé hacer. Entonces, ¿cómo lo utilizas ahora para el propósito? Esto es parte de... No, y lo que te dije al principio, estamos tan llenos de abundancia que sería irresponsable no retornar algo. Así es. Me jodiste con esa frase. Y con esa frase vamos a cerrar esta conversación. Creo que quedó muy claro los 4 puntos de cómo utilizar. Aquí nos podríamos quedar, David, horas Así es. hablando, pero hay que cerrar el tema porque si no la gente va a decir, bueno, y entonces. Pero vuelven. Me encantaría que volvieras y que siguiéramos ampliando estos temas. Pero bueno, en esta conversación hablamos de cómo utilizar el Kabbalah, la Kabbalah como los principios para tener una mejor vida con David de Nubila o David de Nubila. Muchas gracias por estar aquí. Espero tenerte pronto. Muchas gracias a ti y a tu bella familia. Seguimos entre blanco y negro.